Señor, solamente quiero venir a ti, rogar, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, esté sobre nosotros. Cada una de las caras que hay aquí, Señor, son tu creación. Y han venido porque tienen hambre y sed de justicia de ti, Señor. Yo mismo, Señor, he clamado para que Dios tú me llenes. Que mis palabras no sean propias, sean las tuyas, Señor. Lo hago con el temor y el temblor de saber quién eres, Padre. Y yo te pido que hoy nos enseñes qué es el Espíritu Santo, Señor. Cómo ese día del Pentecostés tú ya tenías planeado eso, Señor. Y que eso influya en nuestras vidas y que nos dé, Señor, como se los diste a los bereanos, la capacidad de escudriñar más y más las Escrituras, Señor. Lo pido solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Y como les decía hace un momento, quiero comenzar este tema. Ustedes van a ver que aquí está la palabra dunamis, en realidad está escrito en inglés, pero es una palabra que está relatada, y estoy a lo mejor golpeando ahí algo, porque se oye un ruido. Es una palabra que viene en Hechos 1:8, cuando les dice, y recibirán poder. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos estudiando el capítulo 1. Y recibirán poder y me serán testigos. Esa palabra, recibirán poder, es dunamis. Es de donde viene nuestra palabra dinamita. Entonces, justamente el Espíritu Santo está relacionado con eso y con los dones que se manifiestan en Hechos 2, versos del 1 al 6. Cuando están esos 120 hombres orando con Pedro y llega no un viento, recuerden, muchos dicen es que llegó un viento y llegó fuego sobre ellos. No. Llegó un ruido como un viento y llegó algo parecido a lenguas de fuego y los llenó del Espíritu Santo. Para poder entender esto que les estoy diciendo, tenemos que acudir a un poco de historia y un poco al Antiguo Testamento. Tenemos que entender básicamente que el día de Pentecostés en realidad solamente es una fiesta. Es una conmemoración. Está relatada en el capítulo 2 de Hechos 2:1 que el día de Pentecostés fue el día que llegó el Espíritu Santo y se posó sobre los discípulos y llegó y los llenó. Ese día de Pentecostés debemos entenderlo como parte de un calendario. Nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué función tienen los calendarios? Bueno, los calendarios han sido utilizados por la humanidad durante muchos años. En realidad son un patrón de tiempo que utilizó el hombre para marcar épocas. Y esto no es ajeno a Dios. Les voy a leer Génesis 1:14 para que vean cómo desde el inicio en Génesis Dios ya tenía previsto todo eso. Génesis 1:14 dice: entonces dijo Dios, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones. Estaciones es la palabra moed en hebreo, que significa tiempo fijo, temporada especial, asamblea, los días y los años. Y en el Salmo 14:19 dice: creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse. Ven cómo el Antiguo Testamento se va a ligar al Nuevo Testamento conforme vamos a ir estudiando esto. Los calendarios en realidad son aplicados por Dios para entender algo que muchos teólogos, mucha gente que estudia la Biblia dice que en Levítico 23 está algo que conocemos como las fiestas de Dios, las fiestas de Jehová, son proféticas. Y le voy a dar lectura, vamos a estar hoy saltando de un verso a otro para ir entendiendo justamente eso. En el Levítico 23, en el verso 3, dice: tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso absoluto, un día oficial de asamblea santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Esa es la unidad de tiempo. Los calendarios y el calendario judío es diferente al que nosotros tenemos. Nosotros utilizamos un calendario gregoriano, en donde es solar.
nuestro día comienza en la mañana y termina en la noche. Para el judío, su calendario es lunar. Ellos comienzan de tarde a tarde. Déjenme hacerles un pequeño bosquejo para que ustedes entiendan ese punto que es importante. Oh, vamos aquí. Me recomendaron el lápiz. ¿No quiere? Oh, no quiere escribir. Bueno, un problema técnico que empezamos. Pero lo que les voy a explicar se lo voy a tratar de hacer gráficamente. Nuestro horario usual es, por ejemplo, ustedes imaginen en este momento un reloj. ¿Dónde está el número 12? En la parte superior. Luego el 3, luego el 6, y luego el 9. En el calendario judío, en el horario judío, a veces no entendemos por qué es totalmente a la inversa. ¿Dónde está el número 12? En el lugar del 6. ¿Dónde está el número 3? En el lugar del 9. ¿Dónde está el número 6? En el lugar del 12. Por eso cuando hablan de la hora tercera, de la hora novena, de la hora doceava, tenemos entonces que pensar en sentido contrario. Una vez que les he dicho esto, vamos a ver cómo el calendario judío tiene dos aspectos. Tiene un aspecto conmemorativo y tiene un aspecto profético. ¿Por qué les estoy contando acerca de las fiestas judías? Porque esas fiestas judías van a marcar el momento en el cual el Espíritu Santo va a llegar a nosotros. Ese hecho que está marcado en, valga la redundancia, en Hechos 2, ya estaba profetizado y es algo que tenía que suceder. Les voy a dar lectura al verso 4 y 5 de Levítico 23. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor. Los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Esa fecha fue justamente la fecha en que fue crucificado Jesús, en la Pascua judía. Entonces, ¿qué es lo que en el calendario judío como conmemoración tenemos? Están conmemorando la salida del pueblo hebreo de Egipto. Y aquí viene algo interesante. ¿Recuerdan cuántas plagas fueron las que Dios mandó hacia Israel para que Faraón entendiera? 10 plagas. No sé si se han puesto a pensar qué significa cada plaga y por qué Dios envió esas plagas justamente. Para que nos demos una idea de cómo Dios tiene control de todo. Los egipcios eran un pueblo politeísta, un pueblo que tenía muchos dioses. Uno de esos dioses controlaba el río. ¿Y qué sucedió en el río? Se convirtió en sangre. ¿Qué sucedió entonces? Que el Dios en el que ellos creían no podía hacer nada. Tenían un Dios que controlaba las figuras de los animales y un Dios representaba las ranas. Entonces lo que hizo Dios fue, ¿quieres ranas? Ahí están miles. Y no las podía controlar el Dios. Lo que estaba haciendo Dios era mostrar justamente a los egipcios y a Faraón que no podía contener el poderío de Dios. La 10ª plaga fue justamente la Pascua. Fue cuando le dijo a los judíos, a los hebreos, tienen que sacrificar un cordero en la tarde y tienen que colocar su sangre en los dinteles de la puerta. ¿De qué estaba hablando en ese momento? De Jesús. ¿Quién era ese cordero puro y sin mancha? Jesús. ¿Dónde iba a ser sacrificado? En una cruz. Entonces, ¿se fijan cómo tiene un aspecto conmemorativo, pero tiene un aspecto profético? El día 14 se celebraba la Pascua, pero el día 15 se celebraba justamente otra de las fiestas, al día siguiente, las fiestas de los panes sin levadura. Esa fiesta lo que conmemora básicamente, mostraba la pureza en la cual Israel debería de andar. Los panes sin levadura, como lo dice, y se los voy a leer en un momento, fueron 2 panes.
Muchos teólogos dicen que se referían al pueblo judío y al pueblo gentil, nosotros, que ya estaban representados en ese momento. Y que Jesús también representaba a esos dos. Entonces, el evento profético que nosotros podemos encontrar, y déjenme leerles antes Éxodo 12:17, porque dice qué es lo que conmemoraba. Dice: celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que ese mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Tiene un evento conmemorativo, pero también va a tener un evento profético. ¿Y cuál es el evento profético? Anunciaba el cuerpo de Jesús sin pecado y sin mancha que iba a ser entregado. ¿Ven la progresión? ¿Pueden ir viendo cómo va una progresión poco a poco en ese calendario? La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. Esa fiesta de las primicias era una fiesta que se conmemoraba unos días después, 7 días después. Y esa fiesta era por justamente, en el aspecto de conmemoración, la gratitud por los primeros frutos de la cosecha. Los judíos tenían un calendario agrícola, entonces estaba muy ligado justamente al tema de cuándo sembraban, cuándo producía frutos, pero para nosotros tiene un evento profético muy importante. Ese momento de la gratitud por las primicias está relatado en 1 Corintios 15:20. Lo cierto, dice 1 Corintios 15:20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces, el evento profético que ahora estamos viendo, ¿cuál es? La resurrección. ¿Ok? ¿Van viendo? Una Pascua, unos panes sin levadura, unas primicias, estamos en el momento de la resurrección. Pero la cuarta fiesta es la que a nosotros nos debe llamar la atención hoy. Es la fiesta del Pentecostés. Esa se celebraba 40 días después, 50 días después de las primicias. Y entonces, fíjense lo que dice la lectura del verso 16 de Levítico 23. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. La conmemoración que teníamos en el aspecto de los judíos era justamente la gratitud por los últimos granos, los últimos frutos de la cosecha. Pero en el aspecto profético, ¿qué era lo que conmemoramos? La llegada del Espíritu Santo. Ahí es en donde va a cobrar como sentido lo que les voy a leer ahora en Hechos 2, 1 al 6. Fíjense lo que dice Hechos 2, del 1 al 6. Ok, aquí está. Dice: el día de Pentecostés, ya sabemos que es una fiesta, 50 días, Jesús había estado 50 días con sus discípulos. Entonces, después de eso, el día del Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, lo que les decía, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Esta es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es cuando nace la iglesia. Ahora, ¿qué importancia tiene en nuestra concepción personal particular? Bueno, si yo no entiendo qué es el Espíritu Santo, nunca voy a poder ver que ese calendario profético Dios ya lo tenía preparado para cada uno de nosotros. Nunca voy a poder entender cómo es que el Espíritu Santo va a llegar a llenarme completamente. Y voy a vivir una vida
trunca, vacía en ciertos aspectos. Por eso yo he pensado, qué sabiduría hay en nuestros pastores, en nuestros ancianos, cuando de repente hay un tema como este, en donde sale totalmente de lo que hemos venido haciendo y ahora vamos a estudiar específicamente algo que nosotros necesitamos entender. Por aquí debe de andar Tom. Tom tiene un estudio sobre el Espíritu Santo bien interesante. Es un comercial aparte. Cuando lo dé, tómenlo. Es estupendo. Ahora, para entender la teología del Espíritu Santo, para entender qué es justamente ese Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, a lo mejor en una concepción normal, digamos, en una primera respuesta que daríamos, sería, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, de la Trinidad, como muchos le dicen. Pero, ¿cómo puedo comprobar eso? Recuerden que cuando nosotros estamos pensando en una persona, ¿en qué pensamos? En sus características, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pienso en, no sé, en mi amigo Renzo, pienso cómo es, de dónde viene. Ok, en el Espíritu Santo sucede lo mismo. ¿Cómo puedo comprobar que es una persona? Aquí es en donde vamos a empezar a ver varios versículos que nos van a llamar la atención. El Espíritu Santo es una persona porque tiene un nombre. En español es el Espíritu Santo, pero en hebreo el nombre es más interesante. El nombre es Ruach. Ruach es una palabra que significa viento. Entonces, ¿dónde anda el viento? En todos lados. Aún el viento está dentro de nosotros, porque Él ha soplado dentro de nosotros vida. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros, alrededor de nosotros, encima de nosotros. ¿Tiene un domicilio? Sí, claro. ¿Dónde está ese domicilio? Dentro de nosotros. ¿Qué dice Juan 14, 17? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es un verso muy importante que más adelante vamos a recordar. Y 1 Corintios 6, 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Pero ¿qué otras características tiene el Espíritu Santo? Tiene un intelecto. ¿Por qué tiene un intelecto? Porque tiene esa capacidad no solamente de decidir, de enseñar. Fíjense lo que dice en este caso 1 Corintios 10, 11. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese momento de escudriñar las cosas es el proceso del intelecto que tiene. El Espíritu Santo nos da muestra de que es una persona. No la podemos tocar, pero sí podemos sentir cada una de las cosas que Él está haciendo en nuestra vida. Juan 14, 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, Paracleto, con mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará. Es una persona actuando en donde tiene voluntad, tiene intelecto, nos enseña y nos dirige. Pero además tiene emociones. ¿Qué emociones puede tener el Espíritu Santo? Veamos entonces Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Se entristece. ¿Pero por qué se entristece? Por nosotros, por nuestro pecado. Porque nosotros le rechazamos y lo rechazamos voluntariamente. ¿Qué otra emoción tiene el Espíritu Santo? Romanos 5:5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Se fijan cómo vamos conformando en nuestra mente esa figura del Espíritu Santo? A través de un nombre, un domicilio, un intelecto. Ahora llegamos, tiene voluntad.
Esa voluntad la podemos ver en Hechos 13:2. Dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Claro, tiene la capacidad de decidir. Y él decidía si Saulo y Bernabé le servirían. ¿Se fijan? ¿Van entendiendo cómo el Espíritu Santo es una persona? Hablar específicamente del Espíritu Santo podríamos tardarnos horas enteras, días enteros. Yo solamente extraje algunos versículos, pero hay muchos más en la Biblia. Y quise extraer además 3 elementos importantes del Espíritu Santo que nos pueden ayudar a entender más qué es, qué hace y cómo es la llenura del Espíritu Santo. Esos son los elementos que traté de sintetizar para que pudiéramos entender un poco más al Espíritu Santo. Ahora que hablamos de qué hace el Espíritu Santo, porque tiene una función, vean lo que dice Juan 16:5-11. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendrá. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, fíjense, estas son las frases. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y cuando lo leemos, a veces no le damos la interpretación de vida. Porque muchos piensan, es que yo tengo al Espíritu Santo que me está convenciendo de pecado. No dice pecados, habla en singular, habla de pecado. ¿Cuál es el pecado por el cual ha venido el Espíritu Santo a convencerme? Pecado: la incredulidad de creer en Él. Ese es el pecado que Él ha venido a convencerme. Ha venido a decirme que yo tengo la necesidad de un Salvador, que yo por mí mismo no puedo, que necesito creer en Él. Creyendo en Él, Él va a venir dentro de mí. Los versos 9, 10 y 11 en realidad son la explicación de eso. El verso 9 dice: el pecado del mundo, hablando específicamente de que nos convence de pecado. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Esa es la explicación. Y está hablando del mundo, no del mundo terráqueo que conocemos. Está hablando ¿de qué? Del sistema de valores que hay en este mundo. Ese sistema de valores es lo que nos dice: tú eres un campeón. Si tú tienes una mejor casa, tú has obtenido el triunfo. Si tú tienes el mejor carro, eso es lo que te hace grande. Eso es falso. Y esa es una mala teología para un creyente. El creyente viene a ser humilde. No porque la humildad signifique no tener, que esa es otra mala teología. Significa que él está contento con lo que Dios le da. Y sabe gozarse cuando le da mucho o cuando le da poco. Por eso el cristiano debe vivir siempre pensando en cómo ser lleno del Espíritu Santo. El verso 10 y 11 los voy a tocar más adelante, porque es la explicación de otras 2 partes, pero voy a ir ahora a Marcos 3:28. Fíjense lo que dice Marcos 3:28. Les digo la verdad. Cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Y no sé si ahora les hace sentido, porque estamos leyendo el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa el que no cree, el que lo rechaza voluntariamente. Él viene a convencerte de que necesitas de Él y tú voluntariamente dices: no, yo no lo necesito. ¿Se fijan cómo hay una progresión en esos versos que nos ayuda a entender qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Si yo logro entender eso, mi teología del Espíritu Santo va a cambiar. Va a ser diferente hasta mi manera de pedirle o de orar. Creer es una implicación
básica. A veces puede ser algo bien sencillo decir, creer que es. Yo he escuchado definiciones que dicen, creer es obedecer. Ajá, la siguiente pregunta es, ¿obedecer qué? Ah, no, los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos? Y ahí se para la cosa. Porque a veces no sabemos cuáles son los mandamientos ni los estatutos. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque no la estudiamos. Porque no pasamos tiempo devocional. Porque no tenemos tiempo de oración. Esa es la verdad. Y eso nos confronta a cada uno de nosotros a sentarnos y hablar con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo y decir, Señor, ¿cuánto de mi día yo lo estoy teniendo en oración? ¿Cuánto de mi día lo estoy llevando en comunión contigo en un devocional? ¿Cuánto de mi día estoy leyendo la Biblia? Ahora, eso es una parte solamente. Lo importante es que cuando ustedes hagan eso, le pregunten al Espíritu Santo, ¿cuánto de mi vida ha cambiado? ¿Cuánto de lo que yo hago ya no hago? ¿Cuánto de lo que hacía antes ya no estoy haciendo ahora? ¿Estoy siendo mejor padre? ¿Estoy siendo mejor esposo? ¿Estoy siendo mejor amigo? ¿O sigo igual? Vengo y me siento el domingo en una banca de iglesia y digo a todos los vientos, soy cristiano, pero mi vida no cambia. Mi vida sigue igual. Eso es justamente lo que quiere el Espíritu Santo, que nosotros cambiemos. Creer no es solamente obedecer, creer es mucho más que eso. Y déjenme leerles bíblicamente lo que es creer. Yo cuando lo estudié, decía, Señor, no puede ser. Pero fíjense en esto. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Eso es lo primero. Y que Él recompensará a los que lo buscan. Efesios 5:6-10 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Ojo, averigüen bien lo que le agrada al Señor. ¿Estás averiguando qué le agrada al Señor? Porque ahorita viene la interpretación bíblica de qué es creer. Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. Eso significa, es alguien que ya entendió y está buscando quién es Dios, que está interesado en saber quién es Él. Juan 6:35 es la parte culminante. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:47, más adelante dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron del maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Creer está relacionado con comer. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Cuando ustedes comen, ¿qué hacen que el alimento? ¿Qué pasa con ese alimento? Se integra al cuerpo. Yo lo mastico, se va al estómago, sus nutrientes van a todo el cuerpo y me nutre. Por eso, creer significa integrar a mí al Espíritu Santo. Cuando yo mastico su palabra y creo en eso, y creo que necesito un Salvador, es cuando el Espíritu Santo está entonces ya no solamente con nosotros, sino ahora va a estar en nosotros. Y eso ahorita se los voy a explicar. Cuando dice que convence al mundo de justicia de Dios, lo único que está diciendo es algo muy sencillo. ¿Qué? Que Él ya venció a este mundo. El único justo que pudo entregar su vida sin pecado fue Jesús. Dice el verso, la justicia está disponible porque voy al Padre. ¿Y por qué está disponible?
Porque ya Jesús fue a la cruz, ya entregó su vida por nosotros. Su justicia está disponible para cada uno de nosotros. ¿Quieres tomarla? ¿Quieres ser justo? Entonces tienes que creer. Entonces tienes que masticarlo al Espíritu Santo. La última parte dice convencer al mundo de juicio. Y por supuesto, el verso dice, el verso 11, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido vencido. Pues sí, porque Jesucristo al resucitar, ¿a quién venció? A la muerte. Vean lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Se fijan? Cómo el Espíritu Santo tiene una función: convencernos de un pecado, convencernos de juicio y de justicia. Pero la tercera parte para mí fue la más interesante porque es justamente la llenura del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos solamente hay 4 ocasiones en que está relatado cómo se llenan del Espíritu Santo. Es una teología muy complicada a veces y todo depende de nosotros mismos. Yo no tengo la capacidad intelectual, teológica, para entrar en esos temas, pero sí puedo hacerlo de la manera en que Dios nos va a querer hacer entender cómo nos llena el Espíritu Santo en forma práctica. La primera ocasión sucedió justamente en Hechos 2, en los versos del 7 al 11. Dice desde el verso 9, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, este te permite llenar tu boca de adoración hacia Él. ¿Cuántas veces te levantas adorando al Señor, alabando al Señor, hablando con himnos, con salmos, con cánticos? Parece extraño, pero eso es lo que quiere Él. Que nuestra vida sea una vida de adoración constante. Si yo pongo una alabanza y la escucho, es bueno, pero de mi boca, ¿qué sale? ¿Sale a alabar el nombre de Dios? ¿Sale a cantar algo? ¿Sale a decir, Señor, eres maravilloso, grande, fuerte, misericordioso? ¿Sale de nuestra boca? La segunda ocasión que el Espíritu Santo llena a creyentes está en Hechos 4:31. Dice, la manifestación se da justamente, dice, después de la oración. Voy a leer el verso y les doy el contexto. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Okay. Esto se está dando cuando Juan y Pedro fueron detenidos por el Sanedrín y los soltaron y les dijeron, ya no prediquen el Evangelio. Y ellos dijeron, no. Y entonces se regresaron con los creyentes y empezaron a orar. En ese momento vino el Espíritu Santo y los llenó. ¿Pero qué hicieron una vez que los llenó el Espíritu Santo? Hablaron la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que cuando el Espíritu Santo te llena, te permite hablar del Espíritu Santo como a Él le agrada. ¿Se fijan? El tercer evento en el cual hay una manifestación de llenura del Espíritu Santo está en Hechos 6, 3 al 5. Dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿y en eso dónde encuentro la llenura del Espíritu Santo? Él ya la tiene. La llenura del Espíritu Santo se da cuando sirves.
Hoy en la mañana y desde ayer en la noche, yo estaba orando por mi grupo de conexión, por cada uno de ellos. Y yo le decía, Señor, concédenos eso. Concedes que sean llenos del Espíritu Santo. Porque mañana que vamos a servir, ellos tienen que mostrar quién eres tú. Ese es mi trabajo, porque tengo que orar por ellos. Me agrada orar por mi grupo. Me agrada orar por quien va a estar recibiéndolos a ustedes en la puerta, quien está en el parqueadero, quien está ayudando en la cena. Ese es el trabajo que Dios quiere, que nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo cuando servimos. La cuarta ocasión, la cuarta manifestación, dice, está en Hechos 13, versos del 48 al 52. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Qué extraño, porque pues aquí está sucediendo algo en donde pues están echando fuera de la ciudad a Pablo. ¿No se les hace extraño eso? Bueno, es que la llenura del Espíritu Santo se da cuando hay prueba, cuando la circunstancia no está favorable. Y ahí es en donde debe uno clamar justamente al Espíritu Santo y pedirle. Por eso quiero concluir con Lucas 11:13, que dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Queremos pedirle el Espíritu Santo? ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Tenemos que transformar nuestra vida. No podemos dejar que nuestra vida camine semana a semana sin que haya un cambio, sin que haya una verdadera transformación, sin que yo venga, y perdónenos, lo digo con mucho respeto, a calentar una banca. Dios nos está llamando a mover nuestras manos, a hacer cosas, no necesariamente fuera de mi casa, dentro de mi casa. Ese es mi primer ministerio. Yo me tengo que sentar y estar analizando cómo estoy tratando a mi esposa, a mis hijos, mis relaciones en iglesia. ¿Estoy sirviendo? ¿No estoy sirviendo? ¿Cómo están mis finanzas con relación a Dios? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de estudio, mi vida de memorización? ¿Cómo está todo eso? Eso es el ruaj. Eso es el viento que abarca todo, no solo un aspecto de nuestra vida. ¿Ok? Les dejo solamente este pensamiento. Dice un pensador puritano, que eran predicadores de los 1800, dice: si predicas el Evangelio sin precederlo de la ley moral, casi con seguridad llenarás la iglesia con falsos conversos. Mi oración es que cada uno de nosotros seamos realmente convertidos a Dios, realmente seguidores de Dios. Que hoy el Espíritu Santo nos llene de tal forma que podamos tener eso justamente, el ánimo de cambiar y de ser transformados. Oremos. Señor, cuántas gracias, Señor, te queremos dar. Solo tú eres bueno, solamente tú eres grande, poderoso. A ti acudimos, Señor, porque estamos convencidos, Padre. Estamos convencidos de que te necesitamos. Estamos convencidos de que necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Por favor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que seamos llenos completamente de ti, que no haya nada que lo impida, Señor. Cada una de las personas que está aquí y yo mismo, Señor, necesito de ti. Necesito, Señor, que nos llenes, que nos cambies, que nos transformes, que nos hagas diferentes, que tenga, Señor, el ánimo de mover mis manos para tu reino, de agotarme, de gastarme totalmente en lo que eres tú, Señor. Y lo quiero pedir, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.